el mundial más desequilibrado de todos. Hola, ¿qué tal amigos de Deportes de Gran Porte? Sean bienvenidos una vez más. En uno de nuestros últimos videos nos dedicamos a mostrarles cada uno de los 16 estadios que serán sede del mundial que ya tenemos a la vuelta de la esquina en Estados Unidos, México y Canadá. La cantidad de partidos que se jugarán en cada uno, las diferentes instancias de dichos encuentros, además obviamente de la capacidad, la ubicación y las características salientes o novedosas de todos ellos. Te invitamos a verlo, la verdad que está muy interesante. Pero si ponemos el foco en los números, en algunos determinados números, nos encontramos con una realidad de la que casi nadie habla, a la que casi nadie hace mención y que encima está ahí, a la vista de todos. Al mejor estilo de DGP, de esto se trata el video de hoy, con una distribución plasmada en esos números que verdaderamente impacta. Suscríbete a nuestro canal, hace clic en la campanita para activar las notificaciones para no perderte nada, así te enterás al momento, cada vez que nosotros publicamos, que precisamente nosotros de este lado, distribuido como esté distribuido o desequilibrado como esté desequilibrado, seguiremos estando presentes. Pues bien, cuando se habla del próximo mundial, siempre aparece la misma frase, que es una realidad. Será el más grande de la historia. El torneo tendrá por primera vez 48 selecciones y se jugarán nada más y nada menos que 104 partidos, 40 partidos más que los mundiales de 32 equipos. También se habla mucho de mundial compartido, por ser la primera vez que tendrá 3 anfitriones. Esto también lo convierte en el mundial más grande desde el punto de vista geográfico. Su escala territorial es única en la historia. La distancia entre algunas sedes es enorme. Por ejemplo, quizás dos de las más alejadas, entre Vancouver, en Canadá, y Miami, en Estados Unidos, hay más de 4.500 kilómetros, una distancia comparable a cruzar prácticamente todo el continente europeo. Es más lejos que ir de Lisboa, en Portugal, a Moscú, en Rusia. Este mundial es el más extenso territorialmente que se haya organizado jamás. Pero es precisamente allí donde aparece una realidad que, vista en detalle, muestra otra cosa. El torneo se jugará principalmente y de manera abrumadora en Estados Unidos. Y aquí es donde realizamos el primer desglose, que ya estaba en el video anterior que hicimos mención. De esos 16 estadios que se utilizarán, 11 serán en Estados Unidos y solo 3 serán en México y otros 2 en Canadá. Pero la diferencia no termina ahí, de hecho es solo el comienzo. El segundo desglose sería el de la distribución de los partidos, donde la distancia es todavía mayor. De esos 104 partidos que dijimos, 78 serán en Estados Unidos y solo 13, sí, lo que escuchaste, solamente 13, tanto en México como en Canadá. Es decir, las 3/4 partes del mundial, el 75% exacto, se disputará en territorio estadounidense. Pero hay más. Cuando el torneo entra en su etapa decisiva, la desigualdad se vuelve más evidente. ¿Por qué? Porque desde los cuartos de final en adelante, todos los partidos, insistimos, todos los partidos se jugarán en Estados Unidos. Cuartos de final completo, las 2 semifinales, el partido por el tercer puesto y la final. Todo en Estados Unidos. Para pasárselos en limpio, Canadá tiene 2 estadios y 13 partidos, distribuidos de la siguiente manera: 10 partidos en fase de grupos, solo 2 en 16avos de final y solo 1 en octavos de final. México tiene 3 estadios y, al igual que Canadá, 13 partidos,
distribuidos de la misma manera: 10 partidos en la fase de grupos, 2 en 16avos de final y 1 en octavos de final. Esto nos lleva a decir que en Estados Unidos, que ya te dijimos, tiene 11 estadios y 78 partidos, se juegan 52 de fase de grupos, 12 de 16avos de final, 6 de octavos de final y, como dijimos hace un minuto, los 4 partidos de octavos de final, las 2 semifinales, más tanto el partido por el tercer puesto como la final del campeonato. ¿Cuál sería el desglose final? Más allá de esto de aglutinar todo desde cuartos de final en adelante, que Estados Unidos tiene 52 partidos de 72 en fase de grupos, más 10 de México y 10 de Canadá, 12 partidos de 16 en 16avos de final, más 2 de México y 2 de Canadá, y 6 partidos de 8 en octavos de final, con 1 para México y 1 para Canadá. De compartido, poco y nada, la verdad. Y de desequilibrado, absolutamente todo. Los más informados nos podrán decir que esto ya era así desde la misma presentación de la propuesta de la candidatura conjunta. Lo que nadie podrá negarnos es el conocimiento de que existieron reuniones y negociaciones previas que determinaron esto en la aspiración de quedarse finalmente con la sede. Dicho con otras palabras, la propuesta fue clara y a medida de lo que la FIFA pretendía. ¿Por qué la FIFA lo deseaba de esta manera desde el principio? Las razones detrás de esta decisión tienen bastante que ver con la estructura y el negocio del fútbol. Para comenzar, por lo primero, Estados Unidos posee la infraestructura de estadios más grande y moderna de la región. Por algo, la gran mayoría de las sedes pertenecen a franquicias de la NFL, con capacidades que superan ampliamente a la mayoría de los estadios de Canadá y de México. Además, el aprovechamiento optimizado al máximo de la estructura ya existente, minimizando los gastos previos en posibles estadios nuevos o remodelaciones. Por algo también no repite ningún estadio utilizado en el Mundial de Estados Unidos 94. Y principalmente, para ir a la segunda parte, un factor económico clave que ya analizamos cuando hablamos de los cupos para el Mundial en otro video reciente del canal. Para la FIFA, el mercado estadounidense representa uno de los mayores ingresos potenciales del fútbol mundial, en derechos de televisión, patrocinadores, turismo y consumo interno. Organizar la mayor parte del torneo allí maximiza el impacto económico. En ese sentido, México y Canadá funcionan más bien como extensiones regionales del evento, ampliando el alcance geográfico del torneo sin alterar demasiado su centro operativo. Satélites, acompañantes necesarios para que simplemente no se trate del segundo mundial en Estados Unidos. La cita mundialista de Japón y Corea del Sur 2002, único antecedente de sede compartida, sí fue efectivamente compartida. Cada país tuvo 10 estadios, se distribuyeron equitativamente la cantidad de partidos, la cantidad de zonas en la fase de grupos y también instancias posteriores. Todo mitad y mitad. Surcorea tuvo la ceremonia de apertura y el partido inaugural y Japón se quedó con la final. El 2026, en cambio, será muy diferente. Aunque oficialmente tenga 3 anfitriones, en términos deportivos y logísticos, el centro del torneo estará claramente concentrado en Estados Unidos. Todo esto convierte al Mundial 2026 en un experimento nuevo para el fútbol, porque el formato también lo convierte en el de más larga duración, porque al agregar la fase de 16avos de final, suma un octavo partido a los 7 históricos para el campeón y todos los que lleguen a semifinales. Por primera vez, esto ya se ha dicho, aquí en DDGP, se extenderá por más de un mes. Un torneo global, gigantesco,
pero con un epicentro muy claro, casi podríamos decir, con un solo verdadero anfitrión. Queremos conocer tu opinión, como siempre, y continuar este intercambio en los comentarios. Gracias de nuestra parte y hasta nuestro próximo video. Esto fue Deportes de Gran Porte.